Aventurándonos en el reino digital del suspenso, desentrañamos un par de historias que se adentran en la escalofriante mezcla de la realidad y lo sobrenatural. Acompáñame en este viaje al corazón de las historias La Chica Perfecta y Free Wi-Fi. La Chica Perfecta. Un verano, una chica se mudó a la casa de al lado. Vivía con su madre y eran bastante pobres. Su padre las había abandonado años atrás. Era nueva en la ciudad y le costó adaptarse. Aunque los dos éramos de orígenes diferentes, ella y yo nos hicimos amigos. No éramos muy amigos, pero yo iba a menudo a su casa y hablábamos. En cuanto la vi, supe que era la chica perfecta para mí. Por desgracia, ella no pensaba lo mismo. La atraían los chicos guapos y seguros de sí mismos. Estaba claro que yo no era su tipo, así que decidí esperar. No tenía amigos con los que hablar, así que confiaba en mí. Sobre todo, se quejaba de su vida. Me contaba que su madre le pegaba, que las chicas de su clase eran malas y la excluían. También me hablaba de un chico del que estaba enamorada. Era muy popular entre las chicas del colegio. Mientras ella hablaba de sus problemas, yo me sentaba a escuchar. Un día, la chica dejó de venir al colegio. Resultó que era porque la acosaban. Me contó que una de las chicas populares se había enterado de que estaba enamorada de su novio. La chica popular y sus amigas la acosaban cada vez que la veían. Me dijo que incluso difundían rumores sobre ella entre los demás compañeros y que estaban convirtiendo su vida en una pesadilla. Yo me callaba y escuchaba sus problemas. Su comportamiento empezó a cambiar cuando entró en el instituto. Se quedaba fuera hasta altas horas de la noche y empezó a fumar cigarrillos y a beber alcohol. Oí rumores de que también se metía sustancias. Se juntó con gente mala e incluso una vez fue detenida por la policía. Su vida familiar empeoró aún más y a menudo se peleaba con su madre en mitad de la noche. Todas las chicas de la escuela la odiaban. Alguien pintó grafitis por toda su fachada, insultándola y diciendo cosas repugnantes de ella. Incluso liquidaron a su gato y lo metieron en el buzón. Al final, la chica abandonó el instituto. Se volvió retraída y se encerró en su habitación. Dejó de hablar con su madre y pasaba días enteros sin salir de ahí. Rara vez salía, ni siquiera para comer. Su aspecto era pálido, enfermizo y dolorosamente delgado. Su madre empezó a dejarle comida en la puerta. Solo salía cuando necesitaba ir al baño o en mitad de la noche, cuando su madre dormía. Era una vida miserable. Fui a verla por primera vez en mucho tiempo. Se negó a salir a verme y aunque le grité por el ojo de la cerradura, se negó a responder. Su madre me dio un plato de sopa para que se lo llevara arriba. La vi cuando abrió la puerta para recogerlo. Estaba pálida y demacrada. Parecía un trapo mojado y escurrido. Iba a verla todos los días. Al cabo de un tiempo, la chica empezó a hablarme a través de la puerta. Me contó que se peleaba constantemente con su madre y que todos sus antiguos amigos se habían olvidado de ella. Me contó que se había juntado con gente mala y que salía con ellos por la noche robando, fumando y metiéndose en líos. Me contó que la policía la había sorprendido robando en una tienda y que tenía antecedentes penales. Me contó que su madre intentó ayudarla al principio, pero que cuando no le hizo caso, montó en cólera y la golpeó. Su vida se había vuelto insoportable. Quería morir y me contó que había intentado quitarse la vida cortándose las venas muchas veces. Como en los viejos tiempos, siguió hablando sin parar y yo me limité a escuchar. Cuando me pedía mi opinión, me encogía de hombros o hacía algún comentario inofensivo. Con el tiempo, el humor de la chica fue mejorando. Incluso decidió salir de su habitación. Parecía que las cosas iban mejor y que el futuro se presentaba positivo. Su madre rompió a llorar y me dio las gracias. Un día, la chica subió al tejado de un edificio de apartamentos del barrio y saltó. El edificio no era muy alto y aterrizó en los arbustos. Probablemente eso fue lo que le salvó la vida. Sin embargo, en la caída, se lesionó la médula espinal y quedó paralizada del cuello para abajo. Los médicos dijeron que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Cuando salió del hospital, fui a verla. Estaba tumbada en la cama, sin poder moverse. Me pedía perdón una y otra vez y no paraba de llorar. Me dijo que ojalá no hubiera sobrevivido a la caída y que lamentaba todos los problemas que nos había causado a su madre y a mí. Intenté calmarla y que dejara de llorar, pero es difícil consolar a alguien cuando está tumbado. La abracé torpemente. Lloraba tanto que todo su cuerpo temblaba.
Ni siquiera podía secarse sus propias lágrimas. Mientras la abrazaba, le pedí que se casara conmigo. Ella me dijo, ¿en serio? ¿Lo dices en serio? ¿Yo? ¿Es verdad? No podía creer que alguien la quisiera. Tuve que proponerle matrimonio varias veces antes de que creyera que lo decía en serio. Lloró tanto que se le secaron las lágrimas. Intenté tranquilizarla y le dije que quería casarme con ella porque siempre la había querido. Era la chica perfecta para mí, siempre lo había sido. Incluso cuando me ignoraba y no correspondía a mis sentimientos. Incluso cuando se juntaba con gente mala. Incluso cuando tenía que escuchar todos sus estúpidos problemas. Incluso cuando adelgazó y se escondía en su habitación. Incluso cuando le dije a la chica popular que le gustaba su novio. Incluso cuando difundía rumores viles sobre ella entre sus compañeros de clase. Incluso cuando pinté grafitis por toda su casa. Incluso cuando acabé con su gato y lo metí por el buzón de su casa. Incluso ahora que yace en su cama, pequeña, débil e incapaz de moverse. Incluso ahora que todavía la quiero. Verás, ella es la chica perfecta para mí. Y pronto nos casaremos. Wi-Fi gratis. Me llamo Masha y tengo 16 años. Vivo en una pequeña ciudad de Rusia. Mi padre no gana mucho dinero y mi familia no es muy rica. Hay muchas cosas que no nos podemos permitir. Una de ellas es internet. Un día, mientras estaba en la escuela, una de mis amigas me dijo que había oído hablar de un nuevo servicio que te da acceso gratuito a internet. Me dijo que lo único que tenías que hacer era conectarte a su red, que se llamaba Free Wi-Fi, y que entonces podías navegar por internet a tus anchas, sin tener que pagar nada. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Esa noche, cuando llegué a casa, decidí probarlo. Abrí mi portátil y busqué la red llamada Free Wi-Fi. La señal era excelente, así que la seleccioné y pulsé conectar. Mi navegador de internet apareció y sobre un fondo negro con siniestras letras rojas había un mensaje. Bienvenido a Free Wi-Fi. Gracias por tu visita. No exigimos ningún pago. No es necesario registrarte. Lo único que pedimos es información básica sobre nuestros visitantes. Por favor, responde la siguiente pregunta. En la página había 4 imágenes: un autobús, un barco, un tren y un avión. Debajo había una pregunta. ¿Cuál es tu medio de transporte habitual? Yo iba al colegio en bicicleta. Mi padre no tenía coche y nunca podíamos permitirnos ir de vacaciones a ningún sitio. No utilizaba ninguno de estos medios de transporte, así que elegí el tren al azar y pulsé sobre él. Apareció un mensaje de gracias en la pantalla y pude navegar por internet. Estaba encantada. Era la solución a todos mis problemas. Ahora podía abrir una cuenta de Facebook y mantenerme en contacto con mis amigos en Twitter e Instagram. Sin embargo, al día siguiente, mientras veía la televisión, el programa fue interrumpido por una noticia de última hora. El reportero de las noticias locales decía que había habido un terrible accidente. Un tren había descarrilado y se había salido de las vías justo cuando cruzaba por un puente. Varios vagones se precipitaron al río y casi todos los pasajeros fallecieron. Me quedé horrorizada. Fue entonces cuando recordé el sitio web que había visitado la noche anterior. Había seleccionado la foto del tren. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido la foto del avión? ¿Habría habido un accidente aéreo al día siguiente? Esa idea era ridícula. Esa tarde necesitaba volver a utilizar internet. Me conecté a la red Wi-Fi y de nuevo apareció la misma página. Esta vez la pregunta era diferente. Había 4 fotos de casas: un bungalow, una casa de 2 plantas, una casa de 3 plantas y un edificio de apartamentos. Debajo, en grandes y siniestras letras rojas, estaba la pregunta: ¿en qué tipo de casa vives? Mi familia vive en un bungalow y estaba a punto de elegir esta opción cuando me detuve. Mi dedo rondaba el botón del ratón, pero no podía pulsarlo. ¿Y si mis sospechas eran ciertas?, me pregunté. Era una tontería, pero no podía arriesgarme. En lugar de eso, hice clic en el edificio de apartamentos, por si acaso. Un mensaje de gracias parpadeó en la pantalla y pude volver a conectarme a internet. Al día siguiente, el edificio de apartamentos cercano a mi colegio se incendió. Por suerte, el incendio se produjo durante el día, así que la mayoría de la gente no estaba en su casa. Aún así, en el incendio fallecieron unas 20 personas. La policía dijo que sospechaba que había sido provocado.
Yo estaba preocupada. Empezaba a parecer algo más que una coincidencia. Por muy descabellado que pareciera, tenía la ligera sospecha de que de alguna manera el Wi-Fi gratuito estaba causando estas tragedias, y decidí que sería mejor dejarlo. Sin embargo, esa noche empecé a dudar de mí misma. Cuanto más pensaba en ello, más absurdo me parecía. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿Cómo podría conectar a una red Wi-Fi gratuita la tragedia de más de 100 personas? ¿Quién iba a creer que algo así era posible? Después de darle vueltas durante casi una hora, me convencí de que se trataba de una loca coincidencia. Saqué mi portátil, lo encendí y me conecté a la red Wi-Fi gratuita. Mi navegador de internet se abrió de nuevo. Esta vez había 4 fotos más. Cuando las vi, solté un grito de terror. Las fotos eran de mi madre, mi padre, mi hermana pequeña y yo. Debajo, en grandes y siniestras letras rojas, estaba la pregunta: ¿cuál de estos es tu miembro favorito de la familia?